¿De qué se trata la gran tribulación? 7 años de angustia mundial profetizado en muchas partes de la Biblia. Y hasta ahora hemos notado cuando Dios dice algo, Dios cumple su palabra. Yo te puedo mentir, yo te puedo engañar, yo puedo olvidarme de lo que he prometido. Dios cumple sus promesas al pie de la letra, en todos los casos, sin excepción. Dios hace lo que Él promete hacer. Entonces, estas profecías que vamos a leer un poco más tarde nos ayudarán a entender lo que espera este mundo. Específicamente los capítulos desde el 6 hasta el 18 de Apocalipsis describen la época que se llama la Gran Tribulación. Abarca todo el mundo, toda la tierra, pero se centraliza principalmente en Israel y todo el Medio Oriente. Es por eso que estás viendo todos los días en noticieros, todos los días en el periódico, siempre menciona algo del Medio Oriente. Una zona muy reducida, muy pequeña. ¿Y por qué es tan importante? Es que proféticamente ahí es donde se va a desencadenar unos eventos que afectan el mundo entero, y la Biblia lo llama la Gran Tribulación. La Biblia enseña con claridad que estará en un tiempo específico, o sea, 7 años, dividido en 2 partes, 3 años y medio y 3 años y medio, y de trauma y tragedia crecientes, durante el cual el terror y la tribulación serán a la vez intensos e internacionales, o sea, a nivel mundial. Ahora, el evento que termine la gran tribulación es la batalla de Armagedón. Y lo interesante es que en History Channel llamaron esta semana pasada, porque hubo muchos programas relacionados, se llamaba la Semana de Armagedón, reconociendo estas profecías de la Biblia en relación con la ciencia. Pero para nosotros la segunda venida de Cristo en gloria y poder es el evento hacia el cual la historia humana va progresando. Ahora, ¿cómo distinguir el arrebatamiento? Es cuando Cristo viene a las nubes, llama a los suyos para quitarnos de la tierra. Y otros lo llaman el rapto de la iglesia. Inmediatamente comienza la gran tribulación, que es una semana de años, según Daniel, los 7 años, seguido por la guerra final, que veremos la próxima semana, el próximo domingo, y después la segunda venida de Cristo en gloria y poder. Arrebatamientos cuando Cristo viene, sí, para llevar a los creyentes. Segunda venida en gloria y poder es cuando Él viene hasta la tierra y se hace visible, se manifiesta su presencia a todo el mundo, en toda la tierra, para establecer su reino. Ahora, en sus hojas, por favor, los nombres de esta época que estamos estudiando esta mañana. En Jeremías lo llama tiempo de angustia. Pueden escribirlo ahí. Es importante que sepan que hay varios términos. Jeremías lo llama tiempo de angustia. Isaías lo llama la indignación. Pablo lo llama la ira venidera, y habla varias veces de la ira que viene. Cristo mismo lo llama la gran tribulación. Y un teólogo antiguo famoso lo llama el periodo de aflicción sin precedente en la historia humana. Tuvimos un amigo en Chosica hace años que tuvo el restaurante en el mismo parque de Chosica. ¿Cómo se llamaba el restaurante? San Jorge, en verdad. Hubo un restaurante muy bueno en la misma esquina. Estoy hablando de hace muchos años. Y un día estuvimos allí, él era judío de Alemania. Su familia se había escapado de Alemania. Muchos murieron, pero los que podían escaparon de Alemania y fueron a Argentina, pero él perdió una gran parte de su familia en el holocausto de los nazis en Europa. Y de Argentina, Nicolás vino acá a vivir en Lima, abrió el restaurante. Creo que su esposa hasta ahora vive en Chaclacayo, tiene un hotel ahí. Pero una vez en una conversación hace años, Nicolás nos dijo
No creo que nunca puede haber algo peor que el holocausto, en el cual murieron muchos miembros de mi familia en Europa. Creo que es lo peor que podría pasar en la historia humana. Yo le conocí poco tiempo, éramos amigos nuevos, pero tuve que decirle, Nicolás, lo siento mucho, pero tengo que decirte algo. Lo que viene sobre este mundo es mucho peor del holocausto de la Segunda Guerra Mundial. La Biblia habla de la gran tribulación y Jesús dice, nunca ha habido un tiempo tan terrible en la historia humana. Y más tarde, felizmente, Nicolás reconoció a Cristo como su Salvador antes de morir y sirvió a Cristo fielmente en los últimos años, hasta que se convirtió el restaurante en una iglesia en Chosica. Lo maravilloso es, los cristianos tenemos esperanza, pero tienes que reconocer algo. Los científicos ya lo reconocen y lo publican, científicos ateos. No hay esperanza en este mundo. No hay esperanza para las cosas de este mundo. Todo se va a quemar, todo va a desaparecer. Pero sí tenemos esperanza eterna, sí tenemos seguridad. No tenemos por qué estar ansiosos, sino al contrario, gozosos en el Señor mientras vayamos sirviendo a Dios y esperando su voluntad. Vamos a orar antes de dar lectura a estos pasajes bíblicos. Oremos. Padre, venimos a ti porque queremos escuchar tu voz por medio de tu palabra, la Biblia. Te rogamos que prepares el corazón de cada uno de nosotros. Rogamos, Padre, que nos prepares para servirte de todo corazón, todo el tiempo que tú nos das aquí en la tierra. Gracias por el gozo de llamarte Padre y de confiar en ti, de descansar en ti, reposar en ti. Gracias por la seguridad que nos das en tu Hijo Jesucristo. Y rogamos que cada persona esta mañana que está en este culto pueda salir con la misma esperanza, el perdón del pecado, la vida eterna en Cristo Jesús. También, Padre, queremos rogarte por nuestros amigos y hermanos en todo el país, toda la ciudad de Lima, que hoy día también se van a congregar para adorarte y para leer tu palabra. Gracias, como Dios omnipotente y omnipresente, vas a poder manifestarte no solamente aquí con nosotros, sino en cada lugar donde se predica tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Salmo 2, tenemos que avanzar rápido. Sígueme en la Biblia, por favor, ojalá que hayan traído sus Biblias. Salmo 2, los salmos normalmente son de alegría, pero hay salmos un poco tristes. Este salmo es profético, es un salmo mesiánico, pero ustedes van a notar acá que describe una época futura. Salmo 2. Dice el reino del ungido. ¿Cuál es la otra palabra para ungido? Cristo. Y la otra palabra, Mesías. Ungido, el Mesías, el Cristo. ¿Por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Has escuchado noticias esta semana? Cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Esa es una descripción de la actividad todos los días de las Naciones Unidas. Entre ellos se consultan y se discuten, pero siempre es contra Jehová. ¿Y cuál es el deseo del ser humano? Mira el versículo 3. Rompamos sus ligaduras. No nos gusta que un Dios nos diga lo que tenemos que hacer. Queremos ser libres. Mejor dicho, queremos practicar el libertinaje, es lo que están diciendo. Rompamos sus ligaduras. Echemos de nosotros sus cuerdas. No nos gusta la palabra de Dios, porque va en contra de lo que queremos hacer. Pero mire lo que dice el versículo 4. Es uno de los versículos más fuertes y más tristes en toda la Biblia.
el que mora en los cielos se reirá. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Dios se va a reír. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su, ¿qué dice? Furor. ¿No te gusta? Por supuesto no nos gusta. Nos gustaría pensar siempre, Dios es amor. Pero para ser un verdadero Dios de amor, tiene que ser un Dios santo. O si no, sería un amor falso y sentimental y no amor verdadero. Dios es amor, no hay ninguna duda. Si no, no estaríamos acá esta mañana. Pero Dios es santo. Y acá dice, llegará el día cuando Dios tendrá que hablar ya no en amor, sino en su furor. Ahora, ¿qué más? Los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Cristo viene la segunda vez, y antes de su venida vienen tiempos muy difíciles. Mateo, vamos a Mateo 24, donde Cristo habla del mismo tema. Está en toda la Biblia, pero hemos escogido 5 pasajes para leerlos juntos. Mateo 24, 21. Los discípulos muchas veces preguntaron a Cristo acerca de señales, acerca de las cosas finales, y Jesús respondió varias veces también. Y aquí en parte su respuesta, en el versículo 21, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, va a haber una época en la historia humana de gran tribulación. Cristo dice, ustedes no han visto nada todavía. Y después de esa gran tribulación nunca va a haber nada similar. Versículo 22. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Te das cuenta que aún en su ira Dios manifiesta su gracia? Miles de personas van a ser convertidos a Cristo durante la gran tribulación, cuando convertirse significará la muerte inmediata a manos del anticristo. Pero muchos aún así van a ser recogidos por Cristo, aún durante la gran tribulación, después del arrebatamiento. Ahora versículos 29 y 30 del mismo capítulo. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cristo mismo manifiesta lo que espera este mundo. Ahora regresemos. Jeremías, Antiguo Testamento. Después de Isaías está Jeremías. Y vamos a leer 30 de Jeremías, los versículos 5 al 7. Ahí lo tienen. Jeremías 30, versículo 5. Porque así ha dicho Jehová. 30, versículo 5. Porque así ha dicho Jehová. Hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Otra vez más menciona en la nación de Israel. La gran tribulación se centra allá en el Medio Oriente, afecta a todo el mundo por las plagas, las guerras, hambrunas, etc. Pero Israel está ahí en medio. Pero Israel también será salvado. Los sobrevivientes serán salvados al final de la gran tribulación. Versículo 24, 30, 24. No se calmará el ardor de la ira de Jehová
hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Jeremías escribe unos 600 años antes de Cristo. Ahora vamos a Sofonías, en la parte final del Antiguo Testamento. Sofonías, unas pocas páginas antes de Zacarías, después viene Malaquías. Sofonías, leeremos el capítulo 1 de Sofonías, el versículo 14. ¿Y lo tienen? Estos pequeños profetas menores se esconden, ¿no es cierto? Ahí está, sigue buscando, ahí está. Antes de Ageo, después de Habacuc. ¿Ahí lo tienen? Muy bien. 1:14. Sofonías, otro profeta. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente, día de ira aquel día, día de angustia de aprieto, día de alboroto de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazaras sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y mire lo que dice el 17. Atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. No es muy agradable lo que nos toca leer esta mañana. Vamos a leer un pasaje más, el penúltimo libro del Antiguo Testamento, Zacarías 14:1. Otra vez lo llama el día de Jehová. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré, mira la frase, a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. ¿Qué hacen las naciones ahí? Bueno, si has visto el noticiero, ahí está pues, todo se centra ahí, todo el mundo está preocupado. Se sabe que en el futuro, en algún momento, Rusia va a invadir el Medio Oriente. Ya está profetizado en Ezequiel, no lo vamos a tocar ahora, pero ese ya está establecido, todo el mundo lo sabe, van a invadir. Es muy probable que China también va a querer entrar al Medio Oriente. Y Europa, con los poderes del Occidente, probablemente también. Y las naciones del mundo se van a encontrar. Bueno, ese es el tema para la próxima semana. Pero mira el versículo 2. Yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada, serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Esta es la segunda venida de Jesucristo en poder y gloria. Los versículos 12 y 13, 14 y 12. Esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies. Es una descripción literal, escrito 400 años antes de Cristo, que describe lo que pasa en un ataque nuclear. Las personas pueden estar paradas y antes de caerse, su carne, sus ojos, su carne literalmente se deshace tan rápido que está parado ahí el esqueleto nada más antes de caer al suelo. Dicen los científicos, es una descripción exacta de lo que pasa a una persona cercana a una explosión nuclear.
Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová. Trabará cada uno de la mano de su compañero. Una confusión total. Bueno, esa es una muestra nada más. Y el propósito esta mañana no es para asustarles. Más bien el propósito es darles miedo. Tampoco. Informarnos, por supuesto. Saber lo que Dios dice, que concuerda exactamente con cómo está marchando la historia del hombre. Pablo dijo que el hombre malo va a ir de mal en peor, y después dice, engañándose y engañando los unos a los otros. Eso es lo que espera nuestro mundo. Ahora, el número 3 en sus hojas, vamos rápidamente a Apocalipsis para que tengan una idea. Esos son los mismos pasajes que leyeron en History Channel el día jueves, y después explicaron cómo esto podría pasar con lo que ya se sabe, o sea, aunque sea sin la intervención divina. Pero vamos a leer solamente en el capítulo 6. Mencioné acá 3 categorías de juicio de Apocalipsis, un bosquejo general, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Por ejemplo, en el capítulo 6, el versículo 4, capítulo 4 es el arrebatamiento de la iglesia, el capítulo 5, los creyentes están en el cielo con Cristo y Cristo se presenta para recibir el título de propiedad de la creación, que ha sido tomado por un usurpador en el huerto de Edén, Satanás mismo. No es el dueño, es un engañador, un usurpador, pero formalmente en el capítulo 5, Jesús toma el título de propiedad del universo, de su creación, y comienza por una serie de juicios a poner fin a la confusión aquí en la tierra. Hay una cosa que hay que entender. Según Apocalipsis, el control del anticristo va a ser precisamente por una crisis económica en el mundo. Va a haber tanta confusión en el mundo que el mundo va a comenzar a reclamar un sistema más justo, una manera de controlar toda la confusión, y probablemente de Europa va a aparecer un gran líder. No va a aparecer diciendo yo soy el anticristo o yo soy la bestia, ¿no? No va a llevar un letrero que dice ¡oh! Aquí estoy. Va a ser el gran engañador, el gran líder de Europa, el gran líder del mundo, que tiene respuestas a la crisis económica, que va a poder poner orden en la confusión, que va a usar también el poder militar para mantener la paz al inicio. Y muchos van a ser engañados por él. Ahora, pero aquí, en el capítulo 6 hasta el 18, tenemos la descripción de lo que pasa en la segunda parte de la gran tribulación, o sea, los últimos 3 años y medio, básicamente. Fíjense en versículo 4. Salió otro caballo, ese es el segundo caballo, el segundo sello, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. O sea, hay una paz falsa al inicio, y él quita la paz. Y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré. Juan, el escritor, Juan el apóstol, el escritor de Apocalipsis, dice, miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿A qué se refiere esto? 1 denario es lo que un hombre gana en un día. Con lo que él gana en un día va a poder comprar solamente qué cantidad de trigo. ¿Qué dice ahí? 2 libras, un poco menos de 1 kilo de trigo. Sabes que con 1 kilo de trigo tú puedes sobrevivir, pero tu familia tiene hambre.
O sea, lo que gana una familia en un día basta para comprar comida para una sola persona, con las justas. Eso es lo que está hablando. Entonces, está describiendo ¿qué? Hambruna, pues. Una hambruna a nivel mundial. Seguimos. El versículo 7. Abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Lo que están informándonos día tras día ahora, están diciendo, por una crisis económica, millones de personas en el continente de África, en Asia y en otros lugares van a quedar con hambre. ¿Y a dónde van a ir? ¿Qué va a pasar en el mundo cuando hay millones de personas con hambre? O cuando la cuarta parte de Lima muere. ¿Dónde lo vas a enterrar? ¿Dónde vas a llevar 3 millones o 2 millones de personas? ¿A qué cementerio? ¿Dónde van a estar? Acá dice la cuarta parte de la población va a morir. Y ese es solamente el comienzo de la gran tribulación. Si sigues leyendo un poco más allá, habla de la tercera parte de los sobrevivientes mueren en otra plaga. Eso es lo que espera nuestro mundo. Y Dios lo ha establecido y el hombre mismo lo está haciendo cumplir sin darse cuenta por su rebeldía contra Dios. Seguimos. 15 y 17. ¿Cómo es la actitud cuando comienzan a pasar cosas increíblemente malas? ¿Cómo responde el hombre? Se supone que el hombre, que es tan bueno, respondería con arrepentimiento y comenzaría a buscar a Dios. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Versículo 15. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, o sea, no importa qué nivel social, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Vamos ahora al capítulo 8. Tendrán que leer todo, pero escogimos unos pasajes como demuestra de lo que será el juicio en la gran tribulación. 8:6. Ahora comienzan las trompetas. Son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, cada uno representando un tipo de juicio. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó toda la hierba verde, ya no hay oxígeno para respirar. Segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitado en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Ahora, ¿cómo será otra vez la respuesta del hombre? Leamos en el capítulo 9, el versículo 20. Aquí están los sobrevivientes. Los sobrevivientes. Dicen que en los primeros días, las primeras pocas semanas después del ataque del 11 de septiembre en los Estados Unidos, en Nueva York, por haber visto en televisión, y muchos que lo han visto con sus propios ojos, la caída de las Torres Gemelas, y por saber que 3,000 personas de muchas partes de la tierra murieron en cuestión de minutos, se dice que las iglesias se llenaron el primer domingo. El domingo siguiente, más o menos. Pero ya para el mes siguiente todo el mundo se había olvidado. Ahora, ¿qué dice acá? Los otros hombres, los que no fueron muertos, recuerde que ya ha muerto más de la mitad de la población del mundo.
Si estuvieras viviendo en Lima, puedes imaginar 4 o 5 millones de cadáveres en Lima. Y no hay dónde ponerlos, no hay qué hacer. Los otros hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a sus demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Me hace recordar, en el año 70 fui a Huaraz antes del terremoto y volví a Huaraz después del terremoto. Y una de las cosas tristes que vi ahí en un pueblo fuera de la ciudad es que de los escombros de donde habían caído su capilla, su templo, sacaron los pedazos de su santo favorito, lo colocaron afuera, su cabeza estaba roto, pusieron su cabeza encima y ahí estaba el pobre santo todo roto y seguían adorándolo, seguían rezando cuando él no pudo ni cuidar su propio techo ni su propio cuello y seguían adorándolo. Y eso es lo que describe acá. Siguen con lo mismo, pero no solo esto. Mira el 21. No se arrepintieron de sus homicidios, léese aborto, ni de sus hechicerías. La palabra hechicería en el griego es pharmakia. Es el uso de sustancias químicas que alteran el estado de ánimo de una persona. Esa es la plaga que ya ha comenzado en el mundo en que vivimos. Vivimos en una sociedad alcoholizada y drogada, y cada vez peor. Y hasta cristianos procuran justificarlo. ¿Qué estás diciendo? Si tú necesitas cualquier sustancia química, léese cerveza, vino, champán, o lo que deseas, cualquier sustancia química, si tú lo necesitas, tienes un problema. Y acá dice que todos están tan drogados que ni se arrepientan de lo que está pasando en sus propias vidas, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El hombre insiste en su maldad. Bueno, esta es una pequeña descripción del contenido de Apocalipsis. Hay orden, Dios está mostrando su plan, el hombre mismo busca el juicio y es la extraña obra de Dios. Mejor dicho, a Dios no le gusta lo que tiene que hacer, pero el hombre fue creado a la imagen de Dios. Esto quiere decir responsabilidad. El perro es perro y siempre se comporta como perro. El ser humano fue creado a la imagen de Dios para que podamos vivir con Dios, adorando a Dios, sirviendo a Dios, glorificando a Dios. ¿Y tú esta semana qué has hecho? ¿Qué has escogido? Vamos a ver ahora, para terminar, dos personajes principales del Apocalipsis y de la gran tribulación. En primer lugar, vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a ver el tema del famoso anticristo, que también se llama la bestia, el hombre de pecado y muchos nombres más. Comenzaremos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, donde Pablo está corrigiendo una confusión, un error de los cristianos nuevos de la ciudad de Tesalónica, porque estaban pensando de repente, ya Cristo ya vino y no lo supimos. O cómo serán estos eventos. No sabían todavía. Entonces Pablo va corrigiendo, porque ellos pensaron que de repente ya estamos en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la persecución romana, bueno, de parte de los judíos primero, después la persecución romana ya estaba arrancando. Y se les hacía la vida muy difícil a los cristianos. Muchos perdieron su trabajo, muchos perdieron sus casas, muchos fueron perseguidos y llegaron a ser hasta mártires. Entonces los demás dijeron, de repente ya comenzó la gran tribulación, ya estamos. Y Pablo dice, no, todavía. Y comienza a decir, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, no vendrá el día de Jehová,
sin que antes venga la apostasía, o sea, el abandonar la fe verdadera, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Juan lo llama el anticristo, el que está contra Cristo. Aquí Pablo lo llama, le da dos nombres que son también del Antiguo Testamento, hijo de perdición y hombre de pecado. Ahora, ¿qué hace el anticristo? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. Entonces el anticristo va a ser un buen tipo, que puede hasta engañar. Por eso ahí viene el nombre anticristo. No va a decir yo soy el anticristo, va a hacer pensar que él es el Cristo. Pero resulta que es el anticristo, es el falso Cristo. Pero va a engañar tantas personas en el mundo que le permiten, en primer lugar va a hacer un pacto con Israel para protegerlos de las naciones vecinas probablemente. Pero después de reconstruir el templo en Jerusalén, el gran engaño. El día de la dedicación de su nuevo templo en Jerusalén, posiblemente, el anticristo llega para la celebración y él dice, muy bien, gracias por mi templo. Y él mismo pone su trono ahí y dice, ustedes me han preparado el camino y no les dije antes, pero yo soy Dios. Y así, y así, y así, vamos a poner fin a la guerra, vamos a poner fin a la crisis económica, vamos a poner en orden. Y la gente va a decir, qué bien, ya llegó la respuesta. Pero todo es con engaño. Seguimos. Dice así en el versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hoy en día el Espíritu Santo está aquí, obrando por medio de cada cristiano y deteniendo la presencia o la manifestación del anticristo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, el 6 otra vez, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Cuándo será quitado el Espíritu Santo? En el arrebatamiento no es que es quitado en el sentido de que Dios es Dios, porque Él está en todas partes, pero su presencia manifestada hoy en día es a través de los cristianos, a través de la iglesia en el mundo. Ahora, cuando la iglesia es quitada en el arrebatamiento, el poder de Satanás comienza a manifestarse a través del anticristo y de otros personajes. Versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El anticristo, hay mucho acerca de él en la Biblia, hay muchos libros que se han escrito acerca de él, hasta películas que no tienen nada que ver con la Biblia, ideas extrañas, pero parece que el mundo sabe, el mundo aún sin haber leído la Biblia sabe que algún día va a haber un gran líder en el mundo. Están reclamando ahora en Europa que necesitamos una sola cabeza, necesitamos un solo presidente de toda Europa. Y piensan que va a ser la solución a conflictos y problemas económicos. Ahora, es cierto que lo que Dios está diciendo acá, pero vamos a ver un ratito quiénes son los que le siguen y por qué le siguen. Versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Se va a hacer creer por sus milagros. Va a poder engañar con su manera de hablar y por los milagros que él hace. Versículo 10. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, ¿cuál es la solución? Creer la verdad, conocer la verdad.
Tú vas a ser engañado si no te metes en la verdad. Si no tomas el tiempo necesario para informarte de la verdad y hacer que la verdad sea parte de ti, parte de tu vida, de tu familia, de tu negocio, vas a ser engañado. De hecho, ya eres engañado. Pero vas a ser fácilmente engañado si no amas a la verdad. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Lo que Dios busca para todo el mundo es la salvación. Lo que Dios ofrece es su verdad en amor para llevarnos a la salvación. ¿Sí o no? Es lo que Dios quiere. Pero también nos ha dado la libertad para poder decir, no, gracias, yo prefiero mi camino. Yo prefiero mi religión. Y si no me agrada la religión, voy a inventar otra. Esa es la historia de la humanidad. Pero Dios sigue diciendo, esa es la verdad, este es el camino. Yo te ofrezco vida eterna en Cristo Jesús. Pero los que no aman la verdad, los que no buscan la verdad, no pueden ser salvos. Porque no hay salvación sin la verdad. Solamente hay la mentira. Y mira el versículo 11, ese es muy fuerte. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces parece que Dios tiene la culpa. No, porque en el versículo 10 hemos leído que rechazan la verdad. ¿Y qué es lo que Dios tiene que hacer si tú rehusas creerlo, rehusas obedecerlo, rehusas creer la Biblia? Dios respeta la decisión que estás tomando. Es como si estuviera diciendo, muy bien, como tú escogiste la mentira, te voy a dar una buena mentira, el anticristo. Si no te gusta obedecer al Cristo, ahí está el anticristo para ti. Tú mismo estás escogiendo. Versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad? Cada ser humano. Sino que se complacieron en su injusticia. ¿Te das cuenta? Sí hay placer en el pecado. Vas a encontrar bastante placer en tu desobediencia, en tu pecado. Dios nunca ha dicho que no hay placer en el pecado. Placer y condenación y muerte. La respuesta es creer la verdad. Entonces, ahí vemos a grandes rasgos el anticristo y sus seguidores durante la gran tribulación. Pero inmediatamente en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 nos muestra el personaje principal de Apocalipsis. No vamos a caer en esa trampa de pensar que Dios y Satanás están ahí casi como iguales. El poder de Dios y el poder de Satanás, falso. No se puede comparar. Satanás no tiene ningún poder, sino lo que Dios le ha permitido ejercer por alguna razón que Dios no tiene por qué explicarnos. Muchos han preguntado, pero ¿por qué existe Satanás? ¿Por qué no lo mata Dios de una vez? Pues que lo saca pues de acá. Lo va a hacer en su tiempo. En el día planeado, programado, Dios lo va a hacer. Pero por mientras el Dios soberano de amor permite la existencia de Satanás. Pero el poder de Satanás no se compara con el poder de Dios. Satanás es un estafador, un engañador. Ofrece lo que él no puede dar. Engaña, falsifica, pero no es todopoderoso. En cambio, el tema del Apocalipsis es la manifestación de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Alfa y Omega, el dueño del universo, nuestro Salvador personal y mejor amigo. Leamos los versículos 13 en adelante. Aquí vemos al Cristo Jesús y sus seguidores, el tremendo contraste con el anticristo y sus seguidores. Entonces, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios
respeto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Mira esa palabra, nos ha escogido. No lo podemos entender, pero sí podemos decir, gracias Señor. Yo no sé por qué me has escogido, pero acá dice que nos ha escogido el Señor desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Te das cuenta del contraste? Algunos rechazan la verdad, otros tienen fe en la verdad. Algunos rechazan la voz del Espíritu Santo, otros se rinden al Espíritu Santo. Ese es el contraste en esos dos grupos. En el versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios no te llamó a la gran tribulación. Dios no te llamó, no te escogió para seguir al anticristo. Pero lo que Dios sí dice es, tú tienes la oportunidad de creer. Tú tienes la libertad de arrepentirte y entregar tu vida al Señor. Ahora mismo, mientras haya tiempo y mientras haya oportunidad. Seguimos. ¿Cómo debemos comportarnos? 15. Así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna, buena esperanza por gracia. ¿Te das cuenta? Está hablando de condenación, de perdición. Y de repente está hablando de consolación, esperanza, seguridad, vida, salvación. Todo esto está en Cristo. El mismo Jesucristo, Señor nuestro, Dios nuestro Padre, el cual nos amó, nos dio consolación eterna, buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Bueno, el próximo domingo vamos a continuar el tema de la batalla, se puede decir la última guerra mundial. Y después tocaremos también el tema de la venida de Cristo. ¿Cuál debe ser la actitud nuestra frente a estas profecías y doctrinas de la palabra de Dios? En primer lugar, hay que ver tu propia relación con Jesucristo. ¿Dónde está Cristo en relación contigo? Esa es la pregunta. ¿Está afuera tocando o está adentro consolando y bendiciendo? ¿Dónde está Cristo en relación contigo? Tú sabes la decisión que tienes que tomar. Y si eres cristiano, si ya perteneces al Señor, leyendo estas cosas nos enseña, nos damos cuenta de que tenemos una tarea, un privilegio, llevar el mensaje del amor de Dios, llevar el Evangelio de Cristo, poder de salvación, a los que todavía no conocen a Cristo. Vamos a orar con la cabeza inclinada, por favor. Vamos a cerrar los ojos y dirigirnos a Dios. Tú sabes lo que necesitas orar, sabes lo que necesitas pedir a Dios en este momento. Tal vez estás pensando en alguna persona que necesita a Cristo. Posiblemente tú eres la persona que necesitas a Cristo. Él es fiel. Permite que Él obre en tu vida. Entrégate de Él de una vez. Padre, reconocemos que esos son pasajes muy duros, párrafos de tu palabra sagrada que no son agradables, pero sí son la pura verdad. Historia ya escrita con anticipación. Por eso rogamos por cada persona aquí, la necesidad de cada uno. Tú sabes cuál es. Y rogamos, Padre, que cada uno puede conocerte como Salvador y Señor y comenzar a vivir a la luz de tu palabra.
Y si nos toca vivir una vida larga aquí en la tierra o si nos tocan pocos días, que Cristo siempre sea glorificado y honrado en nuestras vidas. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.